Ya, partamos. Uy, este está muy atrás. Está muy atrás. No, está bien, pero tiene para que no se distraiga. Ya. Ya, empecemos. Ahí sí. Varias cosas. Primero, temas logísticos, como siempre, en que estamos y todo, pero la prueba 2 es la próxima semana. ¿Ya? Nadie tiene problemas con eso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo han hecho con el tema de justificar? ¿Van a venir todos o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Oiga, pues. Ya, partamos. Lo otro, el control de ejercicios parte de hoy hasta el sábado. ¿Alguien lo ha hecho? En la noche. Pero tenemos que esperar hasta el sábado. Sí, no, es verdad, aparte que igual es un buen control, así que es para que lo tengan muy presente. ¿Ya? Eh, Hoy día vamos a resolver 10 preguntas del material de estudio, todas cualitativas y todas tienen una cantidad de materia bastante importante. Voy a borrar, aunque voy a terminar rayando algo muy parecido, pero voy a rayar para poder explicarles ciertas cosas que son sumamente importantes, que me he dado cuenta que sería bueno repasarlas hoy. Ya. Antes de empezar, no sé, colegas, si se puede ver el captivo. Ahí sí. Ya, antes de empezar a resolver las preguntas, me gustaría hacer un pequeño resumen explicando bien lo que es el capital de trabajo y las NOF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que no todos lo tenían tan clarito. Entonces, empecemos. Los dos términos pueden valer lo mismo, pueden parecerse en monto, pero son extremadamente diferentes. ¿Por qué? Porque las NOF son la cantidad de activos corrientes necesarios para que la empresa funcione. ¿Ya? Para que lo vayan teniendo muy claro. En otras palabras, es todo lo necesario para que la empresa pueda funcionar en un ciclo operacional. Y nosotros asumimos que, ¿qué cosa es eso? ¿Dónde podemos ver en nuestro estado de situación financiera todo lo necesario para que la empresa pueda operar? Exacto. Bien, Ari, muy bien. Por eso el monto de las NOF es una forma o un dato de inversión, porque no nos dice nada cómo se está financiando, solamente nos dice cuánto se requiere para que la empresa pueda operar en un ciclo. ¿Y dónde nosotros podíamos ver eso? En los activos corrientes. ¿Qué va a pasar con una empresa cuando aumenten sus ventas? ¿Debería tener más o menos activo corriente? Dígame, pues. Pero ponga su micrófono, estamos en la última clase del semestre. Más. Ya, más, exactamente. Y eso es una premisa que es bastante lógica. Si una empresa tiene que tener, no sé, por cada venta tiene que tener cierta cantidad de inventario, si quiere abrir una segunda sucursal va a tener que tener una segunda cantidad de inventario. Por lo tanto, va a requerir tener ciertas necesidades operativas de fondos para poder funcionar. Por otro lado, totalmente distinto es el capital de trabajo. El capital de trabajo es algo que nos sirve para saber cómo financiar esas NOF. Esas NOF las pueden financiar, por ejemplo, pasivos espontáneos, que la gran mayoría se financian así, y lo que falta es capital de trabajo. ¿Estamos? Entonces, las NOF tienen que ver con el activo corriente, o sea, en otras palabras, es donde invierto ese dinero, una decisión de inversión, y el capital de trabajo es necesariamente cuánto financiamos. Porque puede financiarse con pasivos espontáneos o con capital de trabajo.
Ahora, hasta ahí me van siguiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ari? ¿Usted? ¿Estimado otra? ¿Sí? Va. Ya. Si es que una empresa necesita NOF de 1.000.000, ¿ya? Y sabemos que tiene pasivos espontáneos de 400.000, ¿cuánto capital de trabajo requiere? 600.000. Me imagino que me lo dijo con su micrófono. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ahora, en algunos rubros pasa una cosa bien especial que se lo comenté la otra vez, que puede que una empresa tenga 1.000.000 de NOF, pero paga a crédito más largo que lo que se demora en vender su inventario. O sea, compra un activo, un inventario, y lo vende en una semana. Y se lo pagan al tiro. Ese es ciclo operacional. ¿Ya? 7 días. Pero si esta empresa paga 30 días, va a comprar, lo va a vender, recibe el dinero, vuelve a comprar, no ha pagado nada porque lo sigue debiendo hasta los 30 días. ¿Qué va a pasar con eso? El pasivo espontáneo va a ser mayor que el activo corriente, mayor que las NOF. Por ejemplo, 3 millones. ¿Cuánto es el capital de trabajo? Negativo. Por eso, eventualmente, el capital de trabajo podría llegar a ser negativo, siendo que las NOF no. Una pregunta muy buena que siempre les hago. ¿En qué caso no requiero NOF? ¿Qué tipo de empresas? Piensa en una que no requiera tener activo corriente. ¿Qué tipo podría ser? Pero ponga su micrófono, pues. Dígame. ¿Una de servicio? Exacto, perfecto. Una empresa de servicios probablemente no necesita comprar nada de inventario, de nada, y puede empezar a vender al tiro. ¿No es cierto? Porque no necesita tener ningún activo para el ciclo operacional. Esa es la diferencia. Entonces nosotros siempre que ustedes se metan en un proyecto, inviertan en un proyecto o tengan que analizar un proyecto, van a analizar cuánto dinero necesitan o para la inversión de largo plazo y cuánto dinero necesitan para las NOF, que son las necesidades operativas de fondo. Puede que una empresa requiera muy alta inversión de largo plazo, pero muy poco o casi cero NOF. ¿Me van siguiendo lo que les digo? Por lo tanto, esta cuestión que a nosotros nos dice de capital de trabajo, ojo, primero que todo, es algo que nosotros vamos a incorporar en la empresa. ¿Y cuándo la vamos a recuperar? Cuando la empresa se empieza a achicar o ya no siga funcionando. Por lo tanto, va a ser por siempre, va a estar incorporado ese dinero adentro. En cambio, las NOF son algo de un ciclo, o sea, a corto plazo, y las NOF, ¿qué es lo que les dije en relación a las ventas? ¿Variarían de acuerdo a las ventas o no? Sí, ¿no es cierto? Necesariamente. ¿Por qué? Porque necesariamente el activo corriente varía por ventas. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? ¿Van cachándolo bien? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí es donde me di cuenta que no fui tan claro, porque esto me pasó en todas las secciones. ¿Qué es lo que pasa cuando el pasivo espontáneo es cero? ¿Qué pasa con las NOF y el capital de trabajo? ¿Qué cosa? Cuando el pasivo espontáneo es cero, ¿qué pasa con las NOF y el capital de trabajo? Dígame. Son iguales. Y ese era el supuesto que nosotros utilizamos en los primeros ejercicios. Por eso, muchas veces yo les decía en los enunciados, se requiere necesidades operativas de fondo al inicio del proyecto de 1.000.000. ¿Y qué hacíamos nosotros?
asumíamos que 1.000.000 lo incorporamos al flujo, pero lo que estábamos anotando ahí, ese millón que estábamos anotando no eran las NOF, era el capital de trabajo. Coincidían que eran el mismo monto, ¿por qué? Porque en estricto rigor no había pasivo espontáneo. ¿Me va siguiendo, Ari? Dígame. ¿Cómo puede definir pasivo espontáneo para tenerlo muy claro? Pasivo espontáneo son las deudas que tiene la empresa por el giro operacional y que no tienen costo financiero. Por eso no son deudas, no es pedirle a otro, sino que simplemente es parte del ciclo normal. El pago de crédito a proveedores como... El pago proveedor es el típico pasivo espontáneo. El típico. El que siempre utilizamos de ejemplo es pago proveedores. Entonces, solo cuando pasivo espontáneo es igual a 0, el capital de trabajo es igual a la NOF. Y eso era lo que nosotros habíamos aplicado muchas veces. Por eso muchos alumnos, incluso en otras secciones, me habían escrito, me decían, profesor, es que no que era lo mismo. Sí, pero solo en ciertos casos. Solo en el caso que no exista pasivo espontáneo. ¿Ya? Y dígame, pero ponga su micrófono. ¿No hemos hecho ningún ejercicio donde los pasivos espontáneos son diferentes de cero? Eh, No. Me parece que no. En una ayudantía hay. ¿Sí? Sí, me parece que no, porque no era lo irrelevante en el fondo. Pero siempre lo utilizábamos así. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Van siguiendo? Ya, ahora empecemos con nuestro PDF. Ya, las NOF corresponden a actividades de qué tipo. Primero que todo hay que identificar un poquito la materia. Puede ser o de inversión o de financiamiento. De acuerdo a lo que yo les dije, las NOF nos dicen cómo nos financiamos en plata o nos dice la cantidad de activos que hay que comprar. Dígame. O dígame. No, pues. No, Las inversión, perdón. inversión. ¿Por qué? Porque las NOF nos dice que activos corrientes hay que comprar. Inversión. Sí, no se preocupe. Y el capital de trabajo, en cambio, es de financiamiento. Por lo tanto, podemos al tiro inmediatamente definir las NOF corresponden a qué tipo de actividad. ¿Inversión o financiamiento? Inversión. Muy bien. Pero lo importante es que lo vayan entendiendo, que vayan cachando el por qué. ¿Lo entendió? ¿Usted lo entendió? Ya. Entonces, entre 1 y 2 ya sabemos que es 1. Entre 3 y 4, las NOF, ¿varían o no varían por el volumen de ventas? Sí, por lo que les comenté, porque las NOF van relacionadas a la cantidad de activos operacionales que requiere para funcionar. Entonces, si una empresa tiene que vender más, se asume que requiere más activos. Por lo tanto, las NOF varían por ventas, sí. O sea, se recuperará independiente o acorde a. Acorde a, o sea, es 1, 4 y es de largo plazo o corto plazo. Corto plazo, porque es lo que se mide en un ciclo operacional, no es permanente en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuáles serían? 1, 4 y 6. Esto, la C. ¿Me fueron siguiendo? Eso es lo importante, por eso es tan importante resolver estas 10 preguntas que son las 10 que tenemos en el material de estudio, porque nos ayudan mucho a sacar mucha materia de por medio. Así va a ser la prueba, va a tener mucho de este tipo de cosas que van a tener que ir avanzando. 2. ¿Quién se la juega? Léanla y ¿quién me la puede decir? ¿Quién? Ya, ¿la puedo leer? Ya, ahora la resuelvo yo. Ari, dígame. El capital de trabajo, ¿es de inversión o de financiamiento? El tener o no, si usted le dice incluso, tiene capital de trabajo de X cantidad, positivo o negativo, ¿eso le está diciendo cuántos activos tuvo que comprar o cómo se tuvo que financiar? Perfecto, pero me va siguiendo. Eso es lo importante, que vayan entendiendo cada cosa. ¿Es transitoria o permanente? Es decir, ¿se retira inmediatamente o yo la tengo hasta que termine de funcionar? Permanente. Exacto.
La dejo hasta que termine de funcionar, de hecho aquí les había dicho. Capital de trabajo es por siempre. Y es de corto o largo plazo, bueno, eso va muy ligado con lo anterior. Largo, por lo tanto es 2, 4 y 5. Esta. D. ¿Cacharon? ¿Me van siguiendo? Esto es súper importante. Siempre hay muchas preguntas de capital de trabajo y no. Una materia muy, muy importante. Hemos hecho hartos ejercicios mecánicos, algebraicos, que creo que sirven mucho, pero todavía no habíamos visto esto. Dedicarle unos 20 minutos a esta materia. Ya. La 3 es extraordinaria. Dígame. El origen del capital de trabajo, ¿qué puede ser? Puede ser como inversión. Cualquier cosa. Ah, ya. O los socios prestan, o uno pide un crédito a largo plazo, Ah, ya. pero No es... es relevante. No, porque es cuánto uno tiene que salir a buscar. Eso es lo importante. Pero me cachó el punto. Porque yo sé que, como ayer tuve muchos horarios de consulta y se repetían las mismas preguntas, me decían, profe, no cacho la diferencia, son lo mismo, ¿por qué a veces son lo mismo, por qué a veces son distintos? Entonces, por eso quise hacer este inicio para justamente se dio con estas preguntas. Ya, para poder responder la 3, voy a explicarles un poco en la pizarra. Ya, partamos. Primero, tenemos que entender cómo funcionaba un estado de flujo de efectivos. Tenía 3 formas la empresa de o recibir o dedicar recursos de efectivo. ¿Cuáles eran esas 3 formas? Dígame. Operación, Ya, calma, calma. de financiamiento. ¿Tiene su micrófono o no? Sí. Y el tercero se me olvidó. ¿Cuál era? Inversiones, muy bien. Esto lo vimos cuando estábamos analizando el caso Netflix, ¿se acuerdan? Que ahí revisamos bien el estado de flujo efectivo y todo. Ya. Primero, a simple vista, ¿cuál de los 3 era el más importante que siempre que sea positivo? ¿Cuál? No le escucho. El de operación, pero tiene que poner su micrófono para ahora. ¿Ya? El de operación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Oiga, Ari, pues. Si no, como la operación, como el core business, no está funcionando. O sea, Exacto. Ahora les voy a explicar eso un poquito más en detalle. No es que tenga que siempre ser positivo, algunas veces va a ser negativo, especialmente al principio en las empresas. Pero ¿a qué se refiere con que ese sea positivo? Que la empresa está funcionando sanamente, orgánicamente. A eso se refiere. Entonces, siempre que ustedes les digan que una empresa es financieramente saludable, se refiere que está con esto logrando pagar algo. ¿Ya? Si de repente ustedes les dicen, oye, ¿y la parte operacional tiene que ser mayor a algo? Si es que la empresa no es saludable, puede que no la alcance. Por eso es tan importante saber a qué se refiere con que la empresa sea financieramente saludable. Se refiere que sí o sí la operación sea mayor que las otras 2 al menos. ¿De financiamiento a qué se refería? Aprovechando que estamos viendo esto. ¿A qué se refería? Ya, pues, Ani, pues. Pero ¿cómo? Pues si lo vimos en tantos cursos. De financiamiento se refiere a que si es positivo es que la empresa se está endeudando más de lo que está pagando. O sea, está pidiendo dinero. Si es positivo, pues, si eso es flujo. Si es negativo, significa que la empresa está dedicando flujo a pagar deuda. A nivel de inversiones, ¿qué significaba? ¿Sí? ¿Qué significaba, pues? De inversiones, si es positivo, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué cosa? No tiene que ver. O sea, si es positivo,
significa que la empresa está vendiendo activos no corrientes. ¿Se acuerdan en el caso Netflix cómo eran los flujos de inversión? ¿Cómo eran? ¿Muy altos, muy bajos? ¿Cómo eran? ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? En el caso Netflix, inversión era muy bajita, porque esa empresa maneja casi puro activo intangible, casi no tiene activo no corriente. Prácticamente no vende o compra edificios, cosas así, casi nada. Por eso el flujo de inversión era muy bajito, aunque sea positivo o negativo, era muy bajito. Entonces, eso ya tienen que ir entendiéndolo, porque si no, no van a cachar para dónde vamos. Entonces, eso es lo más importante. El de operación, si es una empresa sana, significa que puede pagar con operación, puede pagar otras cosas. ¿Estamos? Ya. Volvamos, por favor, colega, al PDF. Cortito. El financiamiento, si era positivo, significaba que se está endeudando más de lo que está pagando. Sí, pues. El de financiamiento significa que está recibiendo flujos de efectivo de terceros. Entonces ustedes me dirán, pero eso no está mal. No, no está mal. Pero no es sustentable en el tiempo. No puede siempre endeudarse, endeudarse, endeudarse. Eso no es orgánico, no es sustentable. Ya. Volviendo a nuestra pregunta que está ahí, se está viendo en la pizarra, nos dice, si usted evaluara una empresa que parece ser financieramente saludable, ¿qué significa el tiro? Exacto, que la operación logra cubrir efectivamente. Entonces nos dice, lo que no debería ocurrir en el flujo efectivo generado por actividades de la operación fuese menor que. Si no nos dijeran que la empresa es saludable, no podríamos responder la pregunta porque podría ser menor que cualquier cosa. Porque si no es saludable, podría ser menor. Pero al decirnos que es una empresa financieramente saludable, al tiro nos restringe de que el flujo de operación no puede ser menor que ¿qué? ¿Qué se les ocurre? La explicación es notable, es genial. Pero quiero ver si se les ocurre. ¿No? ¿Qué? Dígame. Pero si ni siquiera puede pagar el gasto financiero por interés, significa que el capital que están destinando está pagando menos que la tasa de interés. ¿Sí? No, pues ponga su micrófono, pues. Pero estaba prendido. ¿Sí o no? ¿Se escucha ahí? ¿Ve? Tiene que acercarse, pues. Y ahora sí, dígame. Que si es que la operación ni siquiera alcanza para pagar el gasto financiero por intereses, es porque al final lo que se está como lo que se está generando incluso menor como al costo de oportunidad que da como la tasa de interés, como que ni siquiera se alcanza a pagar como lo que La, está pidiendo expli- prestado. la respuesta es la correcta, pero no la razón. Ahora se los voy a explicar, que es muy buena. Ya. Si podemos pasar, por favor, al captivo. Vamos. Miren. Nosotros vimos que en la última materia, planificación financiera, que podíamos tener dos tipos de tasas de crecimiento. La tasa era el máximo crecimiento que podemos tener sin endeudarnos y la segunda era el máximo crecimiento que podíamos tener sin hacer variar la estructura de financiamiento, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Les voy a ser muy sincero. El crecimiento interno en la vida real casi no se usa. Es bastante poco representativo. Si uno puede crecer y endeudarse en una parte, va a crecer más, no nos vamos a poner un freno de no endeudarnos. No tendría sentido. Pero la estructura de deuda, por ejemplo esta, que la deuda sea 60%, el patrimonio 40%, ya se asume financieramente que ya es el tope que nos pueden prestar. Es el tope, no nos pueden prestar más que esa proporción. Entonces, por lógica, el crecimiento sustentable no puede variar esta estructura. Esa es la razón. Y para que no varíe la estructura, cáchense la explicación. ¿Qué tenemos que pagar al menos? Miren el ejemplo que les voy a dar.
¿Se acuerdan de los bonos bullet o cero cupón? En el bono bullet, ¿qué pasaba cuando uno pagaba los intereses? ¿Cuánto quedaba de capital? ¿Se mantenía, crecía, disminuía? Pero estamos en la última. Se mantenía. Ya, se mantenía, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba en un bono cero cupón? Cuando no pagaba las cuotas, ¿qué pasaba en el capital? Iba aumentando. Por lo tanto, ¿cuánto es lo mínimo que uno tiene que pagar para que el capital en sí o la deuda no aumente? Los intereses. Si yo con el área, como es sana, con el área operacional, si no logro pagar los intereses, esta estructura será ir a la cresta y no va a poder seguir funcionando. Esa es la explicación. Está buena, está buena. Iba a decir, no es como decir, oh, la cago. No, ya. ¿Estamos? Por lo tanto, si volvemos por favor, colega, a nuestro PDF, lo que al menos una empresa, para que sea financieramente saludable, es decir, que sí o sí con el área operacional se pueda pagar, no debería ocurrir que el flujo efectivo generado por las actividades de la operación fuese menor que el gasto financiero por intereses. Si no logra cubrir eso, la empresa va a quebrar, porque significa que cada vez la deuda se va a ir creciendo más y los terceros, los acreedores, no van a estar dispuestos a seguir prestándonos dinero. De todas maneras, leamos las otras para poder ir explicándoles. Las inversiones en nuevos proyectos, no necesariamente. Los dividendos a los accionistas, los ingresos por venta, eso no tiene nada que ver incluso. ¿Estamos? Está buena. Dígame si no está buena. Está extraordinaria. Es una pregunta extraordinaria. Es una pregunta de buen nivel. Ahí uno dice, bien, bien. Cachó lo que está haciendo. Ya. La voy a leer, les voy a dar como siempre un par de minutos y me tienen que responder. Si uno quisiera que una compañía fuese saludable en el largo plazo, ojo, eso es lo primero que tienen que subrayar, anotar o algo, largo plazo. Es decir, pudiera solventar todo lo necesario de manera orgánica, el flujo de caja generado por las actividades de la operación debería ser suficiente para cubrir ¿qué cosas? Lean las 4 alternativas. Tienen muchas. Es 1, 2, 1, 2 y 3, 2, 3, 4, todas, ninguna. A ver quién se la juega. Da lo mismo. ¿Cuál, Ari? Pero ponga su micrófono, güey. Ya, vamos por partes. Acá lo principal, como ya se los había adelantado, es que a nosotros nos están diciendo, si uno quisiera que una compañía fuese saludable en el largo plazo, primero que todo, tiene que ser capaz de pagar todo lo necesario. Esa es una de las premisas financieras. En el corto plazo puede pagar algunas cosas. En el largo plazo tiene que ser capaz de pagar todo, siempre. Eso ya nos da un indicio de que era la letra D, que son todas. Pero vamos por parte. Primero, el costo del financiamiento del patrimonio, que es la 1, y el costo del financiamiento de la deuda, que es la 3, son a todo evento las tiene que poder pagar en el largo plazo. Si esas dos no las puede pagar, ni siquiera puede seguir funcionando. Mantener y renovar los activos actuales lo tiene que tener porque si no la empresa va a ir cada vez perdiendo valor, asumiendo que quiere mantenerse. Y asumiendo que la empresa además quiere crecer, debería ser la 2. La única que les podría, entre comillas, aceptar, que me dijeran o la cuestionaran, es la número 2, porque una empresa quiere ser saludable en el largo plazo, no necesariamente significa que quiere crecer en el largo plazo. Pero nosotros asumimos que como saludable va a ser que se mantenga y que crezca. Por lo tanto, tiene que ser capaz de generar con el flujo de las actividades de la operación todo lo que ahí aparece para que sea saludable.
¿Estamos? ¿A qué se refiere con el costo del financiamiento con deuda? Es pagar los intereses, la que hablamos antes. Ese es el costo de financiamiento de la deuda y el costo de financiamiento del patrimonio es el CAE. Bueno, todavía no lo hemos visto, solo van a ver en nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las correctas? Las 4. ¿Bien? ¿Todo bien? Los que están en Zoom, hoy no he pescado a nadie. ¿Quién está en Zoom? Clemente, Fabricio, Francisco, Javiera. ¿Me escuchan o no? ¿No? Sí, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias, Fabricio. Ya, esta es muy buena también. Bueno, en realidad todas son buenas. Ya. 5. Cuando se coloca un estado financiero en tamaño común, se podría utilizar como métrica para calcular el porcentaje respectivo de qué. Denle una vuelta. Primero tienen que saber, y les voy a dar una pista al tiro. Los estados financieros de tamaño común lo vimos cuando estábamos analizando los estados financieros pro forma. ¿Para qué se utilizaba eso? Sí, exactamente en el presupuesto, los pro forma, pero ¿para qué era? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Lo primero que tienen que saber es que los estados financieros de tamaño común o de proforma están pensados para proyectar y para hacer análisis financiero. Es de esa materia. El análisis financiero que se hace a partir de estos estados financieros son el análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Quién me podría decir qué es lo que eran esos tipos de análisis? ¿Y cómo se hacían? ¿Para qué estaba orientado? ¿Se acuerdan de eso, no? Pero lo he escuchado. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Ari se acuerda? Pero ¿cómo no se acuerda, pues? Bueno, usted lleva como un mes perdido en las clases. Ojo que es la última. Dígame, perdón. ¿No? El análisis horizontal era para compararse con el de diferentes periodos, o sea, se comparaban como... Exactamente. Y lo que comparamos eran los totales. Por lo tanto, esta es una pregunta relativamente sencilla si uno más o menos manejaba la materia. Y nos dice, cuando se coloca un estado financiero en tamaño común, se podría utilizar como métrica para calcular el porcentaje respectivo a todos los totales que les aparezcan. Total de activos, total de patrimonio, total de venta, todos los totales. Por eso, ahí las preguntas uno podría decir, la A, la D son correctas, pero hay otra que es más correcta o más completa que la B. Por eso nos dice activos totales e ingresos por ventas totales. La cuenta efectiva es la única que lisa y llanamente es incorrecta porque no lo calculamos para hacer ningún indicador o ratio financiero en nuestro análisis horizontal y vertical. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me cacharon eso, no? ¿Sí estamos? Oiga, Ani, ¿cachó ahora o no? Oh, este está tan perdido. Pero, ¿qué, pues? La definición de tamaño común, como que no lo encontré. Ya, después se lo puedo mostrar, sí. ¿Sabe lo que usted podría? Bueno, para mañana, ustedes mañana tienen control de lectura, voluntario.
Ojo, esa nota es muy buena, no para esto, que me acabo de acordar en realidad, sino que para las NOF y el capital de trabajo. Por si quieren seguir estudiando, ahí tienen mañana control de lectura, voluntario, como siempre, optativo, etcétera, etcétera. Ya. 6. ¿Cuál de las siguientes no es una fuente de fondos? Oh, esta pregunta es muy buena. Primero tienen que saber lo que son las fuentes y usos de fondos. Eso es parte de la materia de flujo efectivo. Son usos o fuentes de efectivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Sí? Dígame. Descarté todas menos capital social y ninguna de la anterior. ¿Por qué? Porque la disminución en las cuentas por cobrar. Pero es que primero me tiene que decir que lo que eran usos y fuentes de... Bueno, o sea, una fuente es algo que es un flujo positivo en cualquiera de esas partes del flujo. Exacto, es un flujo positivo en el efectivo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál de las siguientes no es una fuente de fondo? O sea, nosotros queremos saber las que son salidas de efectivo. ¿Estamos claros? Si nosotros disminuimos las cuentas por cobrar, ¿por qué podrían disminuir las cuentas por cobrar? Porque me pagaron, por lo tanto equivale a un aumento de efectivo. Si yo disminuyo el inventario, ¿qué significa? Que aumenté las ventas y por ende aumente el efectivo. Si las cuentas por pagar aumentan, ¿qué significa? Exacto, que dejé de pagar algo, por lo tanto es un aumento en efectivo. ¿Me van siguiendo la lógica? Y la disminución en capital social. ¿Qué es lo que era el capital social? ¿Era una cuenta de qué tipo? ¿Activo, pasivo, patrimonio? Patrimonio, muy bien. Es la cuenta en donde se agregan los aportes de los socios. Y si los aportes de los socios se devuelven a ellos, porque eso es lo que nos están diciendo acá, que disminuye el capital social, necesariamente disminuye el efectivo o alguna fuente de fondo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Oh. Oh. Sí. Ah, ya. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, la letra A. 7. Oh. Ya, 7. ¿Cuál no es un uso de fondos? ¿Quién se la juega? ¿Por qué? Pero ponga su micrófono. Po. Porque al aumentar el efectivo es una fuente, un origen de fondo, no Es una que esta es una salida. pregunta casi capciosa. Ah, ¿por qué? Los usos son las razones por qué eso puede aumentar. Por lo tanto, el efectivo de por sí, uno debería descartarlo porque es un distractor. Ah, Dígame, Es la emisión de un bono a largo plazo. ¿por qué? Que cuando yo lo emito me entra plata, no. Ya, eso está bien, o sea, es como, en otras palabras, pedir dinero. Eso. Pedir dinero es un aumento, ¿ya? Esa sería el aumento en PPE, ¿por qué no? Que yo tengo que desembolsar para aumentar el precio. Exacto, por defecto no. Muy bien. Pago de dividendos, ¿qué sería? Otro desembolso. Otro desembolso, como arriba, cuando dijimos disminución en el capital social, se refería a lo mismo. Bien. Por lo tanto, en la 7, la correcta es emisión de un bono de largo plazo, o en otras palabras podríamos decir el pedir dinero. Eso siempre va a ser un aumento de efectivo. Uno no pide dinero o no pide cosas, pide directamente fondos. Por eso no sería un uso. Porque es lo mismo, es como decir, el por qué aumenta el efectivo, porque aumenta el efectivo, no, pues, uno quiere saber el por qué. No, está muy buena. Nos quedan 3, pero son muy buenas, es que todas son muy buenas. Ya, Profe, dígame, Javiera. es que no entendí bien por qué no era la A.
Es justamente lo que acá pregunta muy bien su compañera. Porque la A de por sí es el aumento de efectivo. No nos dice el por qué. Un uso de fondos es el por qué eso aumenta. Puede aumentar por comprar activos no corrientes, como la B. Puede aumentar o disminuir por pagar dividendos, etcétera, etcétera. Pero así por sí solo no correspondería. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Sigamos. 8. Una empresa de compraventa de vehículos requiere pagar a algún proveedor dentro de 3 días más. Debiera estar preocupado por cuál de las siguientes razones financieras. ¿Cuáles? Esta es muy buena. Para esto hay que gastar un poquito las razones, los ratios o los indicadores. ¿La razón corriente es lo mismo que la razón ácida? No. No, pues. Siga viendo, yo ahora se lo voy a explicar. Vaya viendo qué es lo que es el margen neto, qué es lo que es la razón corriente, qué significa cada una. Esta es una pregunta súper concreta. Esta es súper concreta para alguien que sabe o no sabe los ratios y a qué se refieren, ni siquiera te demores, a qué se refiere cada uno. ¿Sí? ¿Lo tiene, Ari? ¿Cuál? Pero ponga su micrófono. La razón corriente, No. ¿no? Hay una que es más precisa. ¿Quién más? Oiga, usted. Allá. ¿Cuál se la juega y por qué? Hágame un análisis de lo que está pensando. Pero ponga su micrófono. ¿Ya? Puede ser la razón de efectivo, ¿Y por qué? que en el ratio de eso están involucrados ¿Qué cosa? los pasivos corrientes creo que era, O sea, en todas están involucrados los pasivos corrientes. bueno, pero me lo imaginaba que por deuda se paga 3 días. Tiene mucho que ver con eso, pero está bien su respuesta. Ya, yo se la voy a ir explicando, pero está un 80% correcto. Primero, ¿qué es lo que era el margen neto? Exacto, utilidad neta. ¿Sí, cuál, perdón? ¿Qué sería el margen neto? Ah, ya, exacto, utilidad neta dividido en ingresos por venta. El margen neto, o sea, en otras palabras, nos están diciendo cuán rentable es la empresa. Que genera o no genera plata, y si genera mucho o no genera mucho. Bien, ¿puede ser un indicador? Sí, pero hay otro más preciso. Y en este caso puntual es más preciso. ¿Por qué? Porque en este caso puntual nosotros queremos pagar a 3 días. O sea, nos está como dando a entender que ni siquiera alcanzamos a cobrar las cuentas por cobrar. A ese nivel de pocos días, como casi que nos dijeran, hay que pagar en este momento. ¿Qué indicador es el más importante? ¿Saber si la empresa tuvo harta o poca utilidad? No, porque ustedes ya saben que una empresa que tenga harta o mucha o poca utilidad no tiene que ver necesariamente con la caja que tenga. Razón corriente, que significa activo corriente dividido pasivo corriente, sí, es un indicador, pero hay otros un poquito más precisos. Por ejemplo, el que viene más preciso después de ese, ¿cuál es? Exacto. ¿Y qué es lo que era la razón ácida? Los activos corrientes más líquidos sobre los pasivos corrientes. Exacto. Una parte de los activos corrientes. ¿Y cuál es el que normalmente se saca para la razón ácida? Dígame, pues, Eri. O que no lo incorporo como líquido. ¿El inventario? El inventario, muy bien. Entonces significa cuál es la capacidad de pago que tiene la empresa, por eso es algunos activos corrientes dividido pasivos corrientes, para poder funcionar. ¿Y cuáles son los que son convertibles en efectivo más rápidamente? Y hay otra que es más precisa todavía, que se llama razón de efectivo. ¿Y qué es lo que es esa? Efectivo equivalente dividido pasivo corriente.
que es más precisa todavía, porque esa es la que nos está diciendo cuánto, si por ejemplo la razón de efectivo fuera igual a 1, ¿qué significaría? ¿Qué significaría, pues? Que lo que tiene es exactamente lo que debe, o en el corto Que plazo. lo que tiene en efectivo es exactamente igual a lo que debe a nivel corriente. ¿Me van siguiendo? Por eso, la más precisa era la letra C. Todos son indicadores que nos sirven y nos van a servir para medir una empresa, es verdad. Pero hay uno que es el más preciso para saber si tiene o no tiene efectivo hoy. ¿Y cuál es? La razón de efectivo o la razón de tesorería. Antiguamente se le llamaba de tesorería porque en esa de efectivo estaban los cheques en cartera, cheques por cobrar, en tránsito, por eso se le llamaba de tesorería. Era un poquito más amplio. ¿Ya? ¿Quedaron claros? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Los que están en Zoom? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Y entraría en razón ácida y no entraría en la de tesorería? Las cuentas por cobrar. Ah, los cuentas por cobrar si están en la ácida y no en tesorería. Exactamente. Esa y pueden haber más cosas. Por ejemplo, depósitos a plazo. También deberían estar en la razón ácida, pero no en la de efectivo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ya, primero, la identidad de DuPont, listo. Que parta así la pregunta, ya al tiro les voy a responder al tiro con otra pregunta a ustedes. ¿Cuál? ¿Qué es lo que era el método DuPont? ¿Para qué era? Ya, no es para calcularlo, es desagregar el ROE en 3 fórmulas independientes. Porque el ROE de por sí lo podemos calcular directamente, lo podemos calcular utilidad dividido patrimonio, ¿no es cierto? Pero nosotros desagregábamos, lo abríamos en 3 multiplicaciones o 3 ratios independientes. ¿Esos 3 cuáles eran? Eso lo tienen que saber, se los digo al tiro, lo tienen que saber. Margen neto, la rotación de activos y el apalancamiento financiero. Bien, muy bien. Margen neto, ¿qué es lo que es? Utilidad dividido venta, ¿ya? ¿Cuál más? La rotación de activos, venta dividido en activos y el apalancamiento financiero de activos dividido en patrimonio. Bien, perfecto, la felicito. Así lo tienen que tener así de claro, por lo menos anotadito para que después lo puedan revisar. ¿Por qué? Porque una vez que saben y entienden el método DuPont perfecto, van a poder responder esta pregunta perfecta y con certeza. Nos dice, la identidad de DuPont puede ser usada para ayudar a los administradores a responder preguntas de qué tipo. ¿Cuántas ventas ha generado la firma por cada peso en activos? ¿Sí o no? ¿Eso qué es lo que es? Rotación de activos, no ROA. ROA es retorno sobre activos, utilidad sobre activos. Esto es venta sobre activos. ¿Estamos? 2. ¿Cuántos pesos de activos ha adquirido la firma por cada peso en patrimonio? ¿Y dónde lo vemos? Muy bien, perfecto, apalancamiento financiero. Si se dan cuenta, es una pregunta que en el fondo el objetivo de aprendizaje es, ¿sabe o no sabe aplicar el DuPont? Nada más. 3. ¿Cuánta utilidad está generando la firma por cada peso en ventas? Margen bruto, perfecto. Y además nos dice algo de si la empresa es capaz de cumplir sus obligaciones o no. No nos dice nada de eso. Y de hecho, no lo tienen que dudar porque ustedes ya tienen certeza que nos dice solo los otros 3 indicadores. Eso es. Entonces la respuesta correcta es la C, 1, 2 y 3. ¿Quedaron claritos? De ese tipo de preguntas van a haber. Va a haber de todo. No se los niego. Van a haber preguntas difíciles y van a haber preguntas sencillas. Va a haber de todo. Pero si ustedes saben realmente toda la materia con ese nivel de certeza y de comprensión, les debería ir bastante bien, lo digo en serio. Ahora, va a ser difícil, no van a haber preguntas como la 3 que hay que entender muchos factores como para poder llegar a la conclusión, mira, el resultado del flujo operacional tiene que al menos cubrir, si es que es sano, tiene que al menos cubrir los intereses, porque si no se estaría cambiando la estructura de deuda patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Sigamos, vamos a la última y estamos. Ya. La tasa de crecimiento interna de una firma se define como, ya, léanlo y lo vamos a ir descubriendo. Léanlo, léanlo. Esta la deberían tener sí o sí correcta.
Esta si no la tienen bien, ya, dígame. Yo quiero ponernos tirar una décima. Si le explica bien, sí. Ah, sé que ¿Ya puso su micrófono? sí, Ya, dígame. Ahí cerquita, póngase cerquita, que a eso no. Si quiere, bájelo, pues, para que no le. Bájelo. Así ahí, para que le quede como a usted. o sea, creo que es la B, porque ¿Cuál? la B, La segunda. sí. ¿La B? ¿Por qué? ¿Por qué no es la primera? No sé, yo solamente No, pero deduje, es que si no, ya pues, es es que, como cuando me dice, no, profe, es que yo sabía el resultado. no, deduje o sea, Pero sé que calma, léala, mire, la voy a leer yo y lo voy a ir orientando, para que se gane así, ya 2 décimas. Mire, la tasa de crecimiento máxima a alcanzar excluyendo cualquier financiamiento externo, hasta ahí va perfecta. ¿Sí o no? Manteniendo la razón deuda patrimonio constante. ¿Por qué usted dice que eso es falso? Porque si usted me dice que la B es la correcta, me está diciendo que la A es ya, incorrecta. ¿Por qué? yo solamente digo que es falso porque, por lo que hemos estudiado, ¿Ya? la tasa interna solamente se aplica al máximo que puede llegar con lo que Con los recursos con los internos. recursos internos ¿Ya? y si se ¿Y necesita por más, qué? ¿Y se lleva a la la tasa. razón deuda patrimonio se Bueno, mantiene constante en eso o no? no sabría. No ve, se perdió 2 décimas. ¿Ya? ¿Quién? Ari. Lo otro tiene que ver No, pero no me la tire para el córner, le hice una pregunta súper con concreta. el ROE. La razón deuda patrimonio, ¿se mantiene o no se mantiene en el crecimiento interno? Uh, No, Pero así no puede. eso no es No sostenible. se puede, no se Eso no es puede. sostenible, eso no es Pero no me sostenible. trate de engrupir, si ya por defecto tiene que ser en el otro, po. No, no, que el sostenible sí, que el sostenible No, es pero no sobre estamos la hablando del producción. sostenible, pero No, porque es sobre los activos, no sobre el... no, hoy me trata de engrupir como si yo No, no pero cachara la materia. Pero sí, en el crecimiento interno, deuda patrimonio, ¿se mantiene sí o no? ¿Ve? Para que vea, no se preocupe, ve. Es que Telari se las da, y que sabe. ¿Sí o no, pues? Ya, oiga, usted. Ya, bueno, se lo voy a explicar, es bastante más clarito, no es difícil, pero es para que vayan tomando notas y vayan como dándole una segunda vuelta al tornillo. Si nosotros, el pasivo se mantiene fijo, ¿no es cierto? Crecimiento interno, no pedimos nada prestado, pero sí reinvertimos. ¿La reinversión dónde va? En activo, pasivo, patrimonio, pues. Patrimonio. Por lo tanto, la proporción deuda-patrimonio, si yo aumento uno de los dos, necesariamente cambia en el crecimiento interno. ¿Cacharon la lógica? Y la letra A nos dice la tasa de crecimiento máxima a alcanzar, excluyendo cualquier financiamiento externo, perfecto, manteniendo la razón deuda-patrimonio constante. No, po, acabamos de ver quién no la mantiene, po, porque el crecimiento interno, de hecho, esa explicación es como conceptualmente es errónea, porque nos dice sin deuda externa y manteniendo la proporción, o sea, en el fondo sin ningún recurso. Eso nos está diciendo. Porque si es sin deuda y para mantener la proporción, tampoco tengo que invertir propio. O sea, ¿cómo va a crecer? ¿Me entienden? O sea, por eso uno la podría descartar. Después la letra B es la correcta, tal como había dicho su compañero. Bien. Es la tasa de crecimiento máxima a alcanzar excluyendo el financiamiento externo. Hasta ahí. ¿Todos entienden por qué es esa? ¿Sí? Ya. Y además tienen que ir cachando que la proporción deuda-patrimonio sí o sí cambia en el crecimiento interno. Siempre. Pero después, cuando salgan al mundo laboral y se vayan dando cuenta, bueno, yo trato de a poquito ir traspasándoles todo lo que sé en el fondo, pero cuando salgan al mundo laboral se van a dar cuenta que esa tasa no es muy práctica, porque es una restricción absurda el no pedir dinero. No tiene mucho sentido si las empresas pueden endeudarse. Más aún si uno está pensando en no pedir más que la estructura actual. Eso es una realidad. ¿Ya? Y la letra C y D, yo les digo al tiro cómo descartarla. Ustedes saben que las tasas de crecimiento, tanto interna como sostenible, son lo máximo que pueden crecer. Y aquí dice, en lo mínimo alcanzar, al tiro se descarta. ¿Estamos? Ya, pues, estimados. Pero ponga su micrófono, pues. La tasa de crecimiento sostenible sería la tasa de crecimiento máxima a alcanzar ya con recursos, con financiamiento externo y también con el multiplicador de capital
constante, ¿no? Exacto, Sí. muy bien. Con el ratio deuda-patrimonio que se mantiene constante en relación a antes de haber crecido. Sí, eso está perfecto, muy bien. Ya pues, estimados, espero que les vaya muy bien el próximo viernes. Cualquier duda me preguntan. Yo le pedí a Isidora que les haga igual una ayudantía la próxima semana, así que probablemente para que estén atentos a los delegados de cada sección. Ustedes conocen a Ignacia, po, o ella es la de esta sección. Bueno, yo les voy a hablar, yo siempre le hablo a los 3 delegados para que veamos un horario, que sean consultas, puedan resolver ejercicios y les pueda servir, ¿ya? Ya pues, que estén muy muy bien, mucho éxito. Espero que nos sigamos viendo en la U.